Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Bienvenidos una vez más a Tlapohuía, Ser de Anáhuac, que hoy está llegando a su programa número 319. Estamos muy contentos por todos estos programas que hemos realizado leyendo el Tonali, porque profundamente en Caltonac consideramos que es la forma de hacer que, bueno, este conocimiento ya no solamente esté en libros y esté en nuestras mentes, sino que se vuelva completamente práctico y parte del día a día y esas imágenes que tan maravillosas que todos los días exploramos también nos ayuden a construir precisamente un nuevo imaginario. Hoy nos encontramos en el tonali número 227, que es Chicuase Mazatl, 6 venado, ¿sí? Y para dar la lectura de esta coordenada que está también como todas las del tonal Powali, llena de mensajes muy interesantes, de contenidos muy prometedores. Voy a darle la bienvenida en primer lugar a mi compañera Lili. Lili, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya aquí lista y muy contenta de estar reunidos para la lectura. Muy bien, también a mí me da mucho gusto dar la bienvenida a Lili y también le doy la bienvenida a mi compañero Gerardo Ingram, que también ya nos está acompañando aquí con sus maravillosas imágenes. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Hola Rolando, ¿qué tal? Buenos días, Lili, Rolando. Ya ahí, listo para iniciar. Muy bien, pues entonces no nos demoremos más, Gerardo, te cedo la palabra para que demos comienzo a esta interesante lectura de este tonali Chicuase Mazatl 6 Venado. Excelente. Bien, pues vamos a iniciar como siempre ubicándonos dentro del periodo temporal más importante para comprender el tiempo, la cuenta del tiempo y la cuenta de muchas otras cosas más a través de este sistema que se llama Tonalpowali, que recordemos que es el sistema que aglutina y sincroniza todos los ciclos temporales a través de la cuenta de 260 Tonaltín. Y bien, pues dentro de las 20 trecenas, estamos en la trecena número 18. O sea, ya estamos muy cerca de entrar a la recta final de la cuenta de 260 que inició en julio del año pasado. Y bueno, pues en este caso vamos a comentar la sexta de las coordenadas que corresponden a esta trecena C-Acatl, digo C-Ejecatl, uno viento, que es el tonali Chicuase Mazat, 6 venado. Bien, pues ahí tenemos a la señora Chantico patrocinando la trecena. Recordemos que la influencia principal de estos tonales precisamente tienen que ver primordialmente con la influencia de la señora Chantico. Los remitimos a nuestro programa especial de hace 6 días para que obtengan toda la información del contexto y los detalles que contiene esta imagen. Bien, pues entonces nos encontramos ya al mediodía de hoy. Va a iniciar precisamente el Tonali Chicuase Mazat que vamos a comentar, y antes de eso vamos a ubicarlo finalmente en el formato del Tonalamat del Borgia, de la Mostly Borgia. Y bueno, pues ahí están exactamente indicados las imágenes que nos ocupan el día de hoy y que bueno, vamos a comenzar a desmenuzar a partir de este momento. Chicuase Mazat. Bien, pues Mazat de entrada pues es un animal, es un mamífero. Era el mamífero más grande que existía en estas tierras en la época en la que los mexicanos que inventaron este sistema, pues vivían. Era el animal más grande, es un animal simbólicamente muy importante, está asociado, entre muchas otras cosas, al sol. Es un animal asociado al sol y también es un animal que se le consideraba el hermano mayor del ser humano. Muy interesante, hay una serie, pues más bien una cantidad muy, muy grande de mitos, de leyendas, de historias que involucran al venado. Era un animal sumamente venerado, sumamente respetado, querido, pero también era sacrificado para ciertos fines como la ingesta de su carne, pero particularmente, y eso hay que comentarlo, es muy importante, la piel de venado constituía el cuerpo del tiempo, es decir, el sustrato sobre el que se creaban y se pintaban los amoshtin, los documentos donde precisamente está consignada la cuenta del tiempo y todos los demás saberes que se transmitían mediante la imagen, precisamente eran creados sobre piel de venado.
Así que la caza de un venado, no solamente la caza, sino su sacrificio, pues eran algo muy importante, muy relevante. No era algo que sucedía todos los días, tampoco era algo que sucedía de manera fortuita o deportiva como lo hacemos ahora, que simplemente por presumir que te chutaste con una mira telescópica a un animal a 300 metros de distancia, pues bueno, creo que hay una diferencia abismal conceptualmente hablando. Entonces, bueno, pues este animal tan querido, tan venerado, tan respetado, asociado, como ya les dije, al sol. Además, tiene cualidades muy particulares desde el punto de vista iconográfico que vale la pena mencionar para que cuando la siguiente vez que lo veamos, porque nos vamos a encontrar todo el tiempo, igual que todos los demás glifos, y es muy importante siempre poderlos identificar plenamente. Y esa identificación plena va a venir de nuestra observación y los detallitos específicos que tiene cada tonali y que no se repiten en ningún otro para que podamos evitar confundirlos, especialmente porque sobre todo Toshli, Squinkly y Massad se llegan a confundir en muchas ocasiones. Y lo cierto es que cada uno tiene sus características y ya los conocemos, no podemos realmente equivocarnos, ¿no? Pero vale la pena mencionar esos detalles. El primer detalle es que de todos los animales que conforman el Totonapohualli hay 5 mamíferos y los 5, o más bien 4 de esos mamíferos, tienen colmillos en la parte de adelante y de arriba hacia abajo. O sea, son como, ¿cómo le llaman, Lili? Los dientes del frente, caninos e incisivos, ¿no? Los incisivos, Incisivos. ajá, Ajá. Justamente aquí tenemos al conejito, aquí en la parte de arriba, si lo ven, que es el tonali que corresponde a mañana, y tiene ahí sus colmillitos. También Iscuintli los tiene, también Ocelot los tiene, también Osomatli los tiene, pero Massad no. Massad es un ser que no es carnívoro, ¿sí? Sin embargo, es un rumiante. Y los rumiantes se caracterizan por tener unas muelas pues muy especiales, precisamente para poder llevar a cabo la masticación, ¿sí? Tan particular, planos, ¿no? ajá, planos. Y precisamente ese detalle está mostrándonos aquí estos dientitos en la parte de abajo, no arriba como los otros, ¿sí? Que son la característica única de los animales rumiantes y bueno, pues en el glifo del venado lo vamos a ver siempre presente. Otro detalle importante que hay que mencionar sobre el venado es su tipo de ojo. Ese ojo que vemos aquí dibujado con esta forma como de pepita, como de almendra, o yo digo que es de tecpat porque al tener esta parte de final de color rojo, pues prácticamente pues, lo que está dibujado ahí es un tecpat en forma, conformando el ojo del venado. Y lo menciono porque es el único ser de todos los Amoshtin que muestra este ojo, ¿sí? Vamos a encontrar, vean el ojito que está aquí arriba del conejito y vean el de Miquiste también aquí arriba. Son ejemplos de ojos que aparecen de manera reiterada y lo comparten muchos glifos y muchos personajes. Sin embargo, ahora sí que el ojo del venado es único. Y recordemos que también el venado pues está asociado a la capacidad de ver más allá, ¿sí? De ver más allá de lo, o así que valga la redundancia, de lo visible, de lo evidente. Entonces, también por eso ese ojo nos recuerda esa capacidad para poder, esa capacidad de observación, esa capacidad esa sensibilidad y acrecentada, ya que los venados, recordemos que son animales que están siempre alertas, todos sus sentidos están alertas y están siempre listos para emprender la huida, porque ellos no son agresivos de ninguna manera y tampoco tienen manera de defenderse de los depredadores, pero sí tienen una velocidad y una agilidad inusitada y una sensibilidad tremenda que los hace muy esquivos y muy difíciles de atrapar. Entonces, bueno, pues Massa tiene todas esas cualidades y al ser un ser solar, vamos a ver que está equilibrado, a la manera en la que lo explicamos aquí en Tlapohuía, está equilibrado con un ser que podríamos pensar que es lo contrario, que es un ser de agua, un numen acuático. En este caso, nada más y nada menos que el mismísimo señor Tlaloc. Recordemos que este equilibrio, esta armonía que existe entre los conceptos duales, opuestos pero complementarios, aparece todo el tiempo en la iconografía. Vemos a un glifo solar acompañado de un dios acuático. Vemos a un glifo acuático acompañado de un ser solar. Y así lo hemos visto de manera reiterada en los glifos, en los númenes y en los animales que acompañan
en diversas escenas de los Amoshtin precisamente a esos númenes. Así que bueno, pues aquí tenemos a esa confluencia una vez más, un animal 100% solar que representa precisamente al sol, con el señor Tlaloc, que es, bueno, el representante de los ámbitos acuáticos, particularmente el de la lluvia, el trueno y los cerros. Me agrada mucho el entender que tenemos a Mazatlán en una coordenada tan especial como la de hoy, porque creo que una de los aspectos de Mazatlán que más le dan peso como glifo es justamente ese que mencionas del ojo Tecpatl, porque ciertamente no hay nada más simbólico que un ojo Tecpatl, un ojo capaz de penetrar, de explorar, de Claro. ver más de lo que ven otros, de darle un enfoque sobre todo también, ¿no? Porque como lo hemos mencionado, Tecpatl es incluso direccional. Entonces el Mazatl tiene esa capacidad de percibir y de observar, y esa es no solamente la clave de su supervivencia, sino además la clave de su libertad, porque ese animal vive en el monte libre, ¿sí? Podría ser para él más fácil la vida si a lo mejor se volviera un animal de corral, ¿no? Un animal que nosotros, por ejemplo, los Doméstico. humanos sí, sí, lo domesticáramos, ¿no? Pero él no le gusta eso. Él quiere ser libre, a pesar de que está expuesto a los depredadores, él es libre. Y esa libertad la obtiene mediante el poder de sus sentidos. Como dices, es un ser que además no daña, no se mete con otros seres, ¿no? Es totalmente come vegetales, pero es libre y valiente y hermoso, además, esplendoroso. Por eso Bellísimo. también, sí, por eso se les da esa unión profunda con el sol, ¿no? Porque por eso se le da ese carácter de solar, por eso además se le da también ese carácter eh, de tener este vínculo, por ejemplo, entre los Huirárita con el peyote, ¿no? Por su capacidad de ver más allá. Nosotros no es que veamos de una forma que vemos la realidad, no. Sí, tenemos un ajuste de nuestra visión que nos permite percibir ciertos elementos, aplicar sobre ellos la racionalidad, pero eso no quiere decir que veamos el espectro completo de todo lo que se puede ver. Eso quiere decir que tenemos acotado ese espectro para poder sobrevivir e interactuar como seres humanos. Cuando consumimos una sustancia y nos eh, descompone aparentemente esa realidad, lo que está haciendo es ensanchar nuestra capacidad para darnos cuenta de que esa realidad nada más es esa banda en la que transitamos actualmente, incluso como cultura, porque en otras culturas ni siquiera era la banda la misma, ¿no? Quizá era en algunas más estrecha, en algunas más ancha, en algunas movidas hacia otras partes, ¿no? Pero en realidad eso tiene que ver. Entonces, pero el venado existe perfectamente, Mazatlán existe perfectamente, eh, teniendo esa capacidad despierta de percibir. Me contaba mi abuelo, ¿no? Que cuando él era niño y que veía que los venados bajaban a la Alameda ahí en Orizaba, que era muy sabido entre todos los que los observaban cómo el venado levantaba la pata y por eso cuando oía un ruido levantaba la pata y muchas personas pensaban que el venado escuchaba con la pata, ¿no? No, lo que pasa es que está alerta, con la sensación que tiene en el piso también lo tiene muy alerta, todo en sí, él es sensible, es un animal altamente sensible. Me gusta también que esté auspiciado Mazatlán por Tlaloc, porque Tlaloc también tiene toda esa relación con la montaña, ¿no? En ese sentido. Pero además, algo que me gusta del Tlaloc que acompaña a Mazatlán es ese disco Teocuitlacómatl que tiene en el pecho y que lo hace completamente solar. Es Tlaloc y además lo trae en el tocado también rojo. Ujú. O sea que este Tlaloc está especialmente vestido para venir y acompañar a Mazatlán, hacer esa presencia junto a Mazatlán, ¿no? Y convertirse así en un símbolo de nuestra propia capacidad de exploración. Hoy justamente en esta coordenada me pregunto, eh, algo que nos hemos preguntado, por ejemplo, con Ocelotl y con otros seres, y me pongo a preguntar cómo serán los sueños de un venado. Cuando un venado se acuesta a dormir, ¿cómo será su sueño? ¿Cómo soñará? ¿No? Imagínense el Mazatl que tiene que estar como nosotros, ¿no? Estamos también abiertos a determinados estímulos, pero podemos dormir y descansar y entrar en esas fases profundas del sueño, ¿no? A pesar de que un pequeño ruidito nos puede despertar muy sutil, ¿no?
porque paradójicamente, por un lado, necesitaríamos realmente una explosión o algún sonido muy fuerte para que nos despierten, pero también un susurro que nos diga nuestro nombre o que se escuche algo específico puede ser suficiente para despertarnos. Imagínense cómo será el sueño de Mazatl y cuál será ese ruido, ese susurro que será capaz de ponerlo otra vez en alerta y de traerlo a este mundo, ¿no? Es un ser fascinante, es un ser que en todo grado tiene esta presencia dentro del Tonalámatl y que lo pone casi siempre en una condición de ejemplo del ser humano, ¿no? Quizá es uno de los más parecidos a nosotros porque como nosotros no posee garras ni grandes colmillos para defenderse, ni tiene sistemas de defensa naturales como el águila que tiene espolones o también el mismo Iscuintli, que aunque es un ser que convive con nosotros, pues tiene colmillos y que una de esas es capaz de ganarnos un mano a mano sin problema. Mazatl es como nosotros en ese sentido. Tampoco tenemos la habilidad del mono de subirnos a un árbol y salvarnos de un peligro. No, nosotros somos seres más o menos parecidos a Mazat y eso creo que nos hace ir muy de la mano con él y también comprenderlo, admirarlo y sobre todo en situaciones como las de hoy, emularlo. Sí, Mazat es el hermano mayor del hombre, es el mamífero que en ese entonces, hace tiempo, era el más grande de los mamíferos del bosque. En los mitos, Mazat es un animal tal cual lo han ustedes descrito, eh, que siempre es lastimado, lo cazan. Cuando se hablan los mitos del nacimiento del sol y la luna, eh, esos niños que se van a convertir en sol y luna siguen a su abuelita o a la mujer que los cuida, que es la dualidad de Mazat, del venado, y ella va al bosque a alimentarlo. Entonces le preguntan, ¿a dónde vas? ¿A quién alimentas? Y ella les dice, a su padre, alimento a su padre y lo quiero mucho, no sé qué. Entonces los niños en los mitos van a buscar al venado y fácilmente lo matan. Ahorita que hablabas, que decías que pues no puede trepar a los árboles, no puede, ¿no? Ciertamente fácil lo matan. Entonces, él es el símbolo, en ese momento en el mito, él es el símbolo solar. Y yo pienso, lo que está estableciendo ahí el mito, el saber sagrado, es cómo transitamos de una era a otra, ¿no? Cuando hablábamos de los soles cosmogónicos, bueno, sabemos que los mitos se van reactualizando, cada población los va adaptando a su contexto. Entonces yo creo que aquí el hecho de matar al venado es indicar que vamos a otra era, ¿no? Porque esos niños, después de que matan al venado, surgen o se elevan al cielo y se convierten en el sol y la luna. Entonces empieza un nuevo periodo. Ese venado, fíjate qué curioso, en los mitos dicen que cuando lo matan, los niños lo rellenan de animales ponzoñosos. Y entonces así es como surge el temazcal, porque la mujer va a buscar al venado y a la hora de quererlo despertar, activar o qué pasó con él, y lo sacude, pues le pican los animales ponzoñosos y llega toda hinchada, y los niños preparan una casita donde le dan un baño caliente para ayudarla, ¿no? A sanar de que quedó toda hinchada por la ponzoña. En otro relato dice que la mujer le da de palos al venado para despertarlo o ver qué le pasó, porque está todo quieto así, y que los niños lo llenaron de ceniza, entonces de ahí se origina la neblina. Entonces, lo que sí es cierto es que él es un ente solar y en los mitos el matar al venado significa que vamos a pasar a otra etapa, a otra era y nace con él en los mitos, pues el temazcal, la neblina y muchos otros elementos. El venado es un animal muy noble, es un guía, es un símbolo muy importante para los pueblos wixárikas. Sabemos que nos contaste una vez el relato, ¿te acuerdas que lo andaban persiguiendo, lo querían cazar? Ahí no lograron matarlo, él se escapa y les deja, ¿no? En el piso una muestra de su grandeza y es el peyote que se ve así luminoso. Y bueno, ellos entonces asumen que a través de esa planta de poder pueden acceder
a ese venado, a esa esencia, a ese sol. Y ahorita veo esta imagen y veo a Tlaloc, siempre está acompañando Tlaloc a entes solares, porque aquí acompaña a Mazat, que representa al sol. En el Códice Borgia vemos también, hay una lámina donde está Mazat y Tochtli, y es el sol y la luna. Así Y es. Tlaloc acompaña ahorita como regente a este signo, y en el mito mexica de Huitzilopochtli, que también viene a hacer un cambio, ¿no? Porque vence a la luna y establece un nuevo orden. Él también se asume como un ente solar, y quien le da su arma con la que vence a la luna, a su hermana y a todas las estrellas, pues es Tlaloc, porque se asume que Tlaloc es su padre, ¿no? Y le da la Xucoatl. Entonces, como ahí está Tlaloc acompañando a esos entes solares. Y vemos aquí la casita del Cali, que pudiera ser un temazcal, porque vemos que tiene ahí agua que entra, ¿no? Y salen Así como es. unas vírgulas de humo. Entonces asumimos que también pudiera ser esa representación que le decía yo de los mitos, que está relacionada con el nacimiento del temazcal. Me gusta mucho cómo a través de conocer estos relatos uno va entendiendo o le va dando otro significado a las imágenes y los va acercando, vas haciendo el mito más propio, ¿no? A mí, por ejemplo, ahorita veo estas imágenes y se me antoja ir a un baño caliente, ¿no? Ya sea un vapor o un temazcal, y sentir cómo yo puedo salir de ahí fortalecido, puedo salir de ahí a lo mejor siendo como más un sol, ¿no? Liberado de programaciones limitantes, eh, revitalizado. Y veo los tamales, que también representa el maíz al hombre, y sabemos, tú nos los has dicho, Rolando, cómo el maíz es una planta pues que absorbe mucho tona, y a partir de ese tona pues se vuelve en ese alimento precioso para nosotros. Entonces, la invitación que a mí me hace esta imagen es que yo soy en gran proporción agua, o sea que Tlaloc que está dentro de mí. Puedo ir al temazcal, liberarme de lo que me limita, y salir como un sol, salir como un alimento, como algo que nutra a todos los que conmigo conviven, ¿no? Entonces eso es lo que me nace decir al ver estas imágenes y al recordar los mitos que puedo vincular con ellas. Así es, mucho simbolismo y cuestiones interesantes relacionadas con el calor, con el sol y con Tlaloc a través del venado. También mencionar que es el emblema de la cacería, es el emblema de la cacería y también está relacionado también con seres solares como Mixcoatl y como el señor Camachtli. Otro detalle que me gustaría mencionar antes de pasar a escribir el número es las astas, ¿sí? Platicábamos de que no tiene armas naturales. Bueno, sí las tiene, pero no son precisamente armas, aunque sí las utiliza para, de repente, para defenderse, sobre todo o para defenderse de otro venado. Son un elemento más bien que se utiliza, pero no es que el venado agarre y ataque a alguien con las astas como sistema, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Y particularmente el glifo no tiene astas, al menos en el Borgia no tiene astas. Aparecen varios venados a lo largo del documento y no tiene astas el venado que aparece ahí. Eso es interesante mencionarlo. Sabemos que al menos las razas de los animales que habitan aquí en México, el venado de cola blanca es prácticamente el que está representado en el glifo. Y bueno, pues el venado macho sabemos que cada cierto tiempo pierde sus astas y pues, prácticamente se ve eh, muy parecido a la hembra, ¿no? Que no le crecen las astas. Entonces, bueno, porque en otros documentos, en otros Amostin, sí aparece el venado con astas, por ejemplo, en el Laúd y en el Feyerabad-Mayer, lo hemos visto con astas, unas astas de color azul muy bonitas. Incluso en ocasiones, para ahorrarse o por espacio, en lugar de dibujar el venado, ¿sí? A veces solamente ponen la pura asta, mostrarnos Ujú. el venado. Pero en el documento, en el Borgia por lo menos, el venado siempre aparece sin astas, ¿no? Pero insisto, no lo vamos a poder confundir ya a partir de ahora porque ya conocemos los tres detalles que lo hacen inconfundible o para no confundirlo con los otros glifos como el de Tochtli y el de Izcuintli. Y ahorita que mencionaste lo de la luna y el sol, que son Tochtli y Mazat, bueno, pues es interesante que en la secuencia de los glifos del Tonalámatl,
justamente están juntos el Sol y la Luna a través de Mazat y de Tochtli. Hoy Sí, es Mazat, incluso fíjate ya que, es Tochtli. Sí, incluso ver ese dibujo que tiene la trompita blanca, sí, me recuerda, y ahorita que dijiste los venados de cola blanca, sí. el relato que hay sobre los venados que antes eran blancos. Y todavía ver un venado blanco en otras culturas es así como un símbolo de gran espiritualidad y Sí, claro. mucha magia. Y dice el relato que el venado, al ser blanco, pues era presa fácil de otros cazadores. Entonces que un día entró a una cueva y ahí se encontró unos espíritus. Yo supongo que a lo mejor eran tlaloques, porque en las cuevas pues sabemos que hay a veces agua y entonces los que cuidan esos lugares pues son los tlaloques, ¿no? Porque ahí está el acceso al Tlalocan. Yo quiero pensar que esos que se encontró él eran tlaloques. Entonces, lo ven muy asustado y un poco lastimado y lo curan y todo, y ya cuando está listo para irse, le dicen que pida un deseo. Y el venado, que es todo blanco, le dice que pues quiere pasar un poco desapercibido porque sufre mucho de que siendo blanco fácil lo ven. Entonces le dicen, ah, muy bien, no te preocupes, y agarran tierra de ahí que tienen ellos en la cueva y le untan la tierra al venado. Y entonces deja de ser completamente blanco Como y lo arcilloso, ¿no? ponen, ajá, arcilloso, exacto. Entonces así ya puede pasar un poco desapercibido de sus cazadores. Y ahorita que vi la imagen, pues me acordé de ese relato, porque mira, la trompa le quedó todavía un poco de blanco, pero ya todo lo demás ya lo tiene arcilloso cafecito. Sí, toda la parte baja, la interna, la parte interna de las orejas, la colita obviamente y la panza, pues sí siguen siendo blancos. Ujú. Como si ahí no le hubiera caído la tierra, ¿no? Ah, exactamente, ahí estaba limpio de la parte de abajo. O se le Ujú. cayó la arcilla. ¿Está bien? Bien. Sí, sí, sí. Bien, pues vamos a pasar a comentar entonces ahora el numeral, que sabemos que el numeral 6 está siempre asociado al Mictlán y particularmente a Mictlantecutli, el señor de la región de los muertos, el señor, el mismo señor del Mictlán. Y aquí lo vemos en una acción muy interesante, donde le está abriendo el ojo precisamente, le está punzando el ojo, abriéndole la conciencia y la percepción a ese personaje que también habita en el Mictlán, puesto que también tiene unas características de todo su cuerpo formado por huesos, o por la textura de los huesos, y la quijada descarnada, el ojo estelar con la ceja de color azul, etcétera, etcétera. Entonces, Mictlantecutli, hemos comentado que es el señor del Mictlán, y el Mictlán, pues su ámbito de influencia es pues muy grande. No solamente abarca lo que es en sí la muerte o el lugar a donde van los muertos cuando mueren, sino que tiene que ver con muchas otras cuestiones que ya hemos comentado de manera más amplia en otros programas, que tiene que ver con lo nocturno, con lo que está más allá, con lo desconocido, con muchos otros ámbitos. Y particularmente, y siempre hacemos el énfasis en esto, en la parte que tiene que ver con lo onírico, con el sueño. Siempre que cancelamos nuestra vista, que es el elemento que nos permite percibir de manera permanente la realidad y por lo tanto creer que estamos, que esa es la única realidad que existe, lo cierto es que hay otras formas de existencia y otras realidades a las que podemos acceder cuando la vista no nos distrae. Así que siempre que cerremos los ojos, siempre que hagamos introspección, meditación, oración, o que estemos en un ámbito de oscuridad sin que la vista nos distraiga, por llamarlo de alguna manera, vamos a tener la posibilidad de entrar al Mictlán. Entonces, bueno, Mictlantecutli nos acompaña el día de hoy a través del numeral, dándole esa cualidad específica a esta coordenada, que bueno, ya sabemos que se va a sumar a las que ya comentamos acerca de Tlaloc y de Mazatl. Y como siempre sabemos que el numeral estaba acompañado además también, no solamente por un numen, sino por un ave que lo acompaña y que en este caso el ave es también un ave nocturna, un ave que corresponde también a los ámbitos de oscuridad y de nocturnidad, que es Chicuatli, la lechuza, ¿sí? Este pariente de los búhos y de los tecolotes. Sabemos que las lechuzas son pequeñas, son más pequeñitas que el tecolote es grandote. El chicuatl es más pequeño, pero también tiene las mismas cualidades que el tecolote, que lo hacen unos seres excepcionales, sobre todo por su capacidad para ver en la noche, ver en la oscuridad. Son cazadores muy efectivos durante la noche y ellos durante el día pues prácticamente no se les ve, pero durante la noche ya salen
y comienzan a cazar. Entonces, esa capacidad de habitar en la noche, de vivir sí, sí, o sea, de habitar durante la época, los momentos, las horas de la noche, y poder ver y cazar en en esa oscuridad, bueno, pues lo hace un ser excepcional, y esas cualidades evidentemente pues son las que se admiran para situar a Chicuatli y ligarlo precisamente con los temas, por ejemplo, del nahualismo, de la magia, de la adivinación, del poder ver también más allá, ¿sí? Poder ver en la oscuridad y todas esas cuestiones que sabemos que actualmente se perciben como temas que están relacionados con la brujería, con el chamanismo y cosas por el estilo, ¿no? La adivinación, cosas por el estilo, ¿no? Y también asociado a través de lo nocturno con Tezcatlipoca particular. Tenemos toda una configuración hoy porque, fíjense nada más, estamos asociando una parte donde se nos enfatiza en los sentidos, se nos enfatiza las sensaciones, y por otro lado se nos está poniendo Mictlan de una manera muy contundente del número 6. Esa combinación para mí me provoca reflexiones, como el hecho de que cuando estoy en Mictlan no tengo realmente la capacidad de mis sentidos. Sí, como lo decía hace un momento, hay algo muy, muy fino ahí en las sensaciones a la hora de dormir, especialmente cuando estamos en fase REM del sueño, y que es que un estímulo muy pequeño me puede despertar, pero en general el mundo se puede caer y yo estoy dormido. Estoy metido en esas imágenes en las cuales, si me pongo a pensar, no estoy utilizando mis extensiones sensoriales, que serían mi cuerpo, mis ojos, pero mi cerebro sí está recibiendo estímulos muy similares a eso y está percibiendo una realidad de una manera completamente distinta. De alguna forma eso me remite a ser un venado, pero en otro plano. Me remite también a Chicuatli, que es también capaz de percibir en un momento distinto del que para nosotros ver en el día es muy fácil, ver de noche ahí sí nos tenemos que cerrar los ojitos y atravesar ahí como podemos o prender una lámpara para ver. Chicuatli no tiene ese problema, vuela incluso y ve perfectamente su espectro para captar las emisiones de luz, es completamente diferente al nuestro. Sí, es como los gatos, ¿no? Los gatos ustedes lo habrán notado perfectamente cuando al gato le prendes luz, inmediatamente la pupila se le hace una rayita, pero apagas la luz y se le abre Sí, la pupila grandísima, ¿no? Porque su capacidad para ver en el medio de la noche es muy diferente. Aquí, por ejemplo, también vemos la imagen de Mictlantecutli abriendo los ojos. Hay dos tipos de imágenes, una donde se abren los ojos, como en este caso los recién nacidos. A mí me tocó esa también, a mí Mictlantecutli es mi patrono de apertura de ojos, y también hay otras imágenes donde el ojo se proyecta. En ambos casos siempre nos están hablando de una nueva visión, de un cambio de visión. De tal manera que si combino entonces el estar en el plano del Mictlan con la capacidad de sensibilizarme al máximo como el venado, porque yo creo que la cualidad que ejerce el venado es esa de la sensibilidad que tiene ante lo que está percibiendo y que es lo que le da supervivencia. Entonces, creo que hoy el viaje que se nos propone a Mictlan en esa continuidad de lo que estamos viviendo en esta trecena, eh, me está diciendo que vaya yo con toda la sensibilidad y toda la capacidad abierta, cual vigilia, a explorar ese mundo de los sueños, a encontrar detalles, porque finalmente lo que nos da continuidad de conciencia, lo que hace que nuestra conciencia no decaiga en ningún momento, y al hablar de conciencia voy a ser más específico, por ejemplo, hablar de creatividad, y hablar de creatividad no quiere decir nada más cuando creamos algo, una cosa bonita, no. La creatividad es una herramienta poderosa del ser humano que nos permite resolver problemáticas en el día a día. ¿Sí? Y que tiende a disiparse precisamente por la baja de esa continuidad de conciencia. Cuando nosotros nos encontramos en una fase de sueño REM, como no existe la limitación corporal, como no existe, como se relaja completamente, como lo apuntaban los filósofos griegos y del medievo, decían, es que lo que les molestaba, por ejemplo, a los del medievo mucho el sueño, porque decía, es que ahí el hombre se vuelve un animal porque ya no toma en cuenta las reglas de la moral, y no, pues eso es lo importante, ¿no? Que te relajas de todo eso y entonces tu creatividad se explota
Y eres y, libre. y, y es, y eres libre. Pero además todo eso no es una cuestión que yo me la esté imaginando, sino cuando tú lo analizas en el espectro del mismo sueño, del sueño o fase REM, te darás cuenta que tú, durante esa fase del sueño, efectivamente el espectro de emanaciones bioeléctricas del cerebro es enorme, superior al de la vigilia. Llega a los grados, a una estabilidad de encontrarse al nivel de cuando tienes ese tipo de ocurrencias de que unes dos conceptos y llegas a una conclusión, euforia similar a cuando te enamoras o cuando ves a una persona que te gusta y que te despierta cosas. Todos esos niveles de actividad bioeléctrica del cerebro solo son equiparables a la fase REM. Si nosotros realmente logramos abrir nuestra percepción y mantener una estabilidad en la conciencia de la creatividad, veremos que no vamos a tener que estar, y como dicen, quebrándonos la cabeza todo el tiempo, sino va a ser algo muy automático estar resolviendo nuestro entorno de una manera creativa. Y eso, imagínense la clase de repercusión que debe tener todo eso en nuestra vida, ¿no? Resolver así nuestras situaciones del día a día, aplicando esa gran facultad, es maravilloso, ¿no? Por eso creo que hoy tenemos que ir muy atentos a nuestros viajes a Mictlan, a nuestra fase REM del sueño, para que yo creo que la fase REM, yo sí le diría que es el Temixoch, porque es justamente la parte florida del sueño y que es donde nos hallamos de frente, aunque tengamos un sueño que no estemos conscientes de que sea un sueño, el estar ahí simplemente ya nos está convirtiendo en seres muy creativos. Nuestra realidad está adquiriendo una forma distinta y nos está hablando, estamos teniendo un diálogo profundo con nosotros mismos. Entonces, de alguna forma, creo que hoy se nos invita a tener esa sensibilidad especial de Mazatl, pero es combinada con Mictlan, obviamente nos están indicando, imagínense, estamos en el Mictlampa como rumbo, o sea, en, en, en la, eh, en la trecena en general. Ahorita estamos en Cihuatlampa, que está más relacionado con la noche, pero tenemos el 6 que le da énfasis a la parte también nocturna, a la conciencia de la muerte, a la transformación y al mundo onírico. Entonces, y tenemos puros seres capaces de ver, tenemos dos, tenemos a Chicuata y tenemos a Mazatl. Entonces, son demasiadas énfasis lo que se está haciendo en esta combinación como para no tomársela a la ligera y más bien afinarnos, ¿no? Recuerden que podemos establecer comunicación con ese mundo onírico desde la vigilia a través del ritual. Así que hagámoslo, concentrémonos en la experiencia onírica, porque todavía estamos dentro de ese trance que comenzó desde el Tonali Macuili Miquistli. Continuamos todavía en la nocturnidad, ya veremos en la imagen de pronóstico cómo todavía estamos ahí. Y bueno, al salir de ahí vamos a salir gloriosos y victoriosos con el caracol, aunque no cantando victoria, sino más bien con esto, con la espina de maguey. ¿Por qué? Porque todo lo que seamos capaces de percibir con nuestra conciencia abierta y nuestra creatividad nos tiene que llevar sobre todo a la acción. Me quedé pensando en Massat cuando es el cuerpo del tiempo, ¿no? Y que tiene todos los signos. Y ahorita que hablabas del Mictlán, donde están los saberes sagrados, pues ahí hice una asociación interesante porque si vamos a Mictlán con ese ojito de Massat, vamos a poder ver, ¿no? Hacia el interior. Y si esa visión también de repente la ponemos como la de esta ave, del chicuatli, pues imagínate, vamos a ver ahí mismo en el Mictlán, vamos a poder encontrar lo que necesitamos para movernos, para existir más plenamente en este espacio-tiempo del despierto, ¿no? Porque también sabemos que el 6 alude pues a esa sabiduría que podemos ir ganando si vamos analizando y reflexionando en cada experiencia que vamos teniendo. Entonces es un número que alude también a, a eso que encontramos cuando somos capaces de poner nuestro diálogo interno en silencio, ¿no? Que es muy importante y poder meditar. Y también pues creo sumar la respiración, los ejercicios de respiración para verdaderamente tener en ese espacio onírico un crecimiento que se vea cuando estamos interactuando con los demás.
Yo tengo aquí una historia, pensando también en Mazat, que es un animal que es pacífico y además genial. Encontré un relato que habla de Buda, eh, y que dice así: ni tú ni yo somos los mismos. Se cuenta que Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie como él comprendió el sufrimiento humano ni desarrolló tanto la benevolencia y la compasión. Se dice que entre sus primos, se encontraba el perverso Devadatta, siempre celoso del maestro, empeñado en desacreditarlo y desearle incluso la muerte. Cierto día, Buda estaba paseando tranquilamente y Devadatta, escondido en la cima de una colina, le lanzó una pesada roca a su paso. No obstante, la roca no dañó a Buda, quedando solo cerca de él. Así pues, Devadatta no consiguió su objetivo. Buda se dio cuenta de lo sucedido, pero permaneció impasible sin perder su sonrisa. Días después, Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Devadatta le preguntó: ¿No estás enfadado conmigo, primo? No, claro que no. Devadatta insistió: ¿Por qué no estás enfadado si sabes que he intentado matarte? Buda le respondió: Porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba allí cuando ésta fue arrojada. Wow. Para el que sabe ver, todo es transitorio. Para el que sabe amar, todo es perdonable. Entonces, que este ojo Wow, de Mazar nos ayude a ver este conocimiento que está ahí. qué Y, bueno y estuvo que eso. como, sí, y como dice el Tlacuilo, pues el conocimiento es uno y cada hombre accede desde su contexto. Y vean que esta historia que habla de Buda y de Devadatta también nos muestra este mismo conocimiento que estamos viendo aquí con Mazar, ¿no? Que siendo un ser solar, es un ser, pues que tú lo ves y es hermoso, es bello, te inspira tranquilidad, paz, y tiene ese ojo de pepita que nos permite ver más allá. Entonces, que seamos ese amor y ese aquí y ahora, que sabe hacer comunidad. Gracias, Lili. Muy interesante ese relato del Buda. Muy, muy bueno. No lo conocía y la verdad sí está tremendo. Me fascinó. Gracias por compartir. El tercero de los números que acompañan esta coordenada y que evidentemente le agregan todavía más ingredientes a esta mezcla de atributos y de cualidades es el señor Istli, una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, como es bastante evidente si es que ya conocemos los elementos que conforman la fisonomía o el aspecto básico de lo que es el Yayauqui Tezcatlipoca, que son esas franjas negras en su cara, ¿sí? Lo amarillo no es una franja amarilla, el amarillo es su piel. Y lo que tiene pintado es la frente, la nariz y en la barbilla, esa parte negra, dejándolo simplemente ver sus ojos y su boca. El anáhuatl, que es el que tiene aquí en este adorno de concha redondo con estas tiras de color rojo, que es el anáhuatl, que también es un collar típico pues siempre presente en los seres asociados con Tezcatlipoca y su espejo, y el espejo humeante que tiene aquí en la cabeza y el astacheli que tiene aquí precisamente ese tocado de plumas de garza, son los elementos que lo identifican inmediatamente como un ser que emana de Tezcatlipoca, de Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro. Y en este caso tenemos ahí a Istli como un ser que, bueno, Istli de entrada alude el nombre a la obsidiana, ¿sí? Y interesante porque tenemos aquí presente al Tecpat, que sabemos que no siempre era de obsidiana, pero que estaba asociado a esa idea del cuchillo de obsidiana o del cuchillo, lo que corta, ¿sí? Uno de sus pies está conformado precisamente por un tecpat, ¿sí? Como si estuviera metido en el tecpat, o como si tuviera puesto un zapato, ¿no? En forma de tecpat, muy, muy, muy curioso. Y el otro pie está cercenado, que esa es otra de las características de Tezcatlipoca.
Pero interesante porque del corte, de la parte donde le fue cortado el pie o le fue cercenado, surge precisamente una virgulita muy interesante ahí. Lo cierto es que lo que estamos viendo acá es que Istli transita de un plano a otro. Está transitando de la montaña, de un plano seco, a uno húmedo, a un cuerpo de agua. Él está como diciéndonos que él es capaz de transitar, de viajar de un plano al otro, de ida y de regreso. Por eso decimos que Isli es un ser, pues, que es liminal, porque está siempre ahí en esa capacidad. Y pienso que esto precisamente lo que hace énfasis es en la cualidad de Tezcatlipoca, precisamente de estar en todos lados, ¿no? Lo hemos mencionado varias veces, aparece por todos lados de manera literal y a veces de manera velada. Pero bueno, esa capacidad de ir y venir y de habitar en esos otros ámbitos que ya mencionamos hoy, que tanto el venado como el chicuatl tienen esa capacidad de ver más allá. Bueno, pues Istli tiene la capacidad de viajar entre planos y de viajar entre distintas realidades. ¿Algún comentario, compañeros, acerca de Istli? El Señor de la Noche, que me Encantado. parece muy interesante en esta ocasión, Sí, en no, esta claro. coordenada particular. Así que encantado de la vida, porque sí, mientras hablabas, me empezaron a, a fluir muchas ideas, sobre todo para comprender ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que él está transitando y lleva una Ajá. ofrenda de fuego y aromático, ¿no? Fíjate nada más. O sea, es parte de la idea de que también en esa transición precisamente se puede acudir al ritual. A mí me pasó que precisamente en un sueño muy reciente me pasó que estaba en el sueño y de repente me puse a hacer una reflexión, pero una reflexión así, híjole, si le hubiera hecho en la vigilia hubiera sido muy, como, pues de loco, ¿no? Pero realmente cuando de repente todas esas ideas se acomodaron y entonces tuve oportunidad de despertar en el momento y anotarlas, ¿no? Y dije, bueno, y cuando lo volví a leer, fíjate que sí, no estaban descabelladas, tenían sentido. Eso quiere decir que tenemos tan fijada la idea de que el mundo onírico a veces es eh, tan fantasioso que pensamos que no el peso fuerte que puede tener el pensamiento, ¿no? Y yo mismo que tengo tanto respeto a ese estado, en el estado mismo tuve esa sensación de decir, bueno, sí, pero estoy soñando, entonces seguramente esto cuando despierte ya no tendrá tanta lógica, ¿no? Cuando la lógica de la vigilia no va a tenerla. Y desperté con esa idea todavía, esa sensación, y sin embargo no es tan así, ¿no? Es muy interesante, sobre todo porque aquí él nos está dando una estabilidad, un punto medio que se refleja incluso cuando se mide el espectro de este mismo que hablábamos, bioeléctrico, donde nos damos cuenta que justamente el Temixoch es en ese borde que hay, que solamente existe en determinado momento entre la vigilia y el sueño, que es el sueño REM, ahí es donde está ese límite y me parece que ahí es donde se sitúa Tezcatlipoca en estas imágenes. Bien, vamos a continuar entonces con este análisis para comentar ahora las imágenes mánticas, las imágenes de pronóstico, que sabemos que matizan y enriquecen la interpretación a través del ritual y de los temas que están puestos ahí a través de los glifos y de los números que acompañan esta coordenada Chicoase Masa. En la parte de abajo, al igual que comentamos el día de ayer, hay una escena que se desarrolla precisamente en un ámbito nocturno. En un ámbito nocturno, ahí aparece en la franja, en la parte de arriba, esa franja de noche, de oscuridad, donde tenemos además las estrellas ahí puestas. Entonces no hay duda de que lo que estamos viendo ahí es que nos están indicando que esa ofrenda, este ritual que están proponiendo aquí, este ofrecimiento, se lleva a cabo en la noche. ¿Sí? Ahí es una instrucción muy, muy clara, porque si lo quisieran decir es una ofrenda cualquier momento del día, bueno, pues sencillamente no le ponen la referencia de lo nocturno y bueno, pero al poner lo nocturno nos están indicando algo muy específico. En el lenguaje iconográfico nada aparece de manera gratuita ni fortuita. Todo está perfectamente calculado. Cada rayita, cada colorcito, cada adornito, entre comillas, tiene una función
específica para hacer que las imágenes no solamente sean reconocibles, sino que estén cargadas de significado. Eh, por eso menciono que, bueno, el hecho de que esté mostrado aquí que es de noche, bueno, pues es una instrucción prácticamente lo que nos están diciendo ahí, ¿no? Que lo que se tiene que llevar a cabo en esta ocasión tiene que ser en la noche, tiene que ser un acto en el ámbito de lo nocturno. Y pues no es otra cosa más que una serie de ofrendas, las ofrendas que vemos pues repetidas en varias ocasiones aquí en las imágenes de pronóstico, que están compuestos por alimentos, bebidas y algo que se va a quemar, ¿sí? El fuego y la combustión de ciertos materiales que propiciaban precisamente como lo acabas de mencionar, acceder al tiempo mítico y al tiempo que no tiene tiempo a través, desde la vigilia, o sea, sin necesidad de entrar al Mictlán cerrando los ojos o meditando o algo. Mediante la ritualidad podemos hacer que se transforme nuestro ambiente a través de los humos, se sahumaba, se prendía ocote, se prendía copal, se quemaba el optelolocli. Había muchas maneras de modificar nuestro ambiente y ponerlo en un contexto sagrado, en un contexto específico de sacralidad y de ritualidad, a través de la combustión de estos elementos que estaban dedicados para eso. Insisto, para poder tener esa modificación de nuestro ambiente y pasar de un tiempo mundano, de un ámbito cotidiano, a un ámbito sagrado, a un ámbito mítico. Entonces, ahí está el orteloloctli y las varitas de ocote, precisamente mostrándonos que parte de este ritual, pues es esos elementos que van a ser quemados con esa intención. Además, en la parte de abajo vemos también el alimento, que es parte primordial también de lo que se ofrece siempre en estos rituales, que es pues nada menos que nuestra vasija llena de tamalitos, con sus adornos de flores ahí muy bonitos, indicándonos que es un alimento pues precioso y sagrado, y junto también una garra, ¿sí? Una garrita de un animal cualquiera, seguramente un mamífero o tal vez un felino por las garras que tiene, pero un animal que fue cazado y que iba a ser, pues, que estaba dedicado precisamente para ser comido en este ritual. Recordemos que la ingesta de un animal, por ejemplo, eh, se, se- el objetivo que tenía era para adquirir precisamente las cualidades de ese animal. Si tú comías carne de jaguar, carne de ocelote, pues entonces la fuerza y las capacidades del ocelote, pues iban a pasar a ser parte de tu esencia ahora que lo estás consumiendo. Entonces, depende del animal que se comiera, pues eran los beneficios que te iba a traer la ingesta de esa carne. Y en la parte de arriba vemos, además, no podía faltar, si tenemos comida, tenemos que tener también un líquido, que también es un líquido sagrado, precioso y delicioso, que es el chocolate. Esta vasija que contiene el chocolatito, la espuma parda, esta de color oscuro que está aquí arriba, es el chocolate, que recordemos que aquí se bebía precisamente de una forma muy particular en la que era espumoso, ¿sí? Esta espuma está aquí mostrándonos, está perfectamente también indicada, y tiene un chalchihuite que indica que lo que está contenido ahí dentro es un líquido, y no cualquier líquido, es un líquido precioso, un líquido sagrado. Esto en la parte de abajo, ritualidad y ofrenda en la noche. En la parte de arriba vemos otra escena también que nos están mostrando una ofrenda. En este caso también son los tamales los protagonistas de esta ofrenda, el alimento sagrado, pero en una olla, en una vasija, perdón, pues bastante más adornada y más grandota que la que vemos en la parte de abajo. Tiene un color turquesa muy interesante, un color de jade y unos birretes de color amarillo, lo cual pues, probablemente sea dorado, porque es oro o cualquier otro material con el que se hacían estas vasijas dedicadas precisamente ex profeso para estas funciones rituales. Estos tamalitos también tienen las flores ahí, igual que los de abajo, indicándonos nuevamente lo precioso y lo sagrado de este alimento. Y en esta ocasión está siendo reclamado. Y digo reclamado porque si nosotros ofrecemos algo, ¿sí?
hace falta que a quien se lo ofrecemos, pues lo tome, lo obtenga, lo reclame, ¿sí? Así que este ofrecimiento y todas las peticiones o lo que se espera recibir a través de esa ritualidad está descendiendo en la forma de un quetzal. El quetzal desciende del cielo, claramente se ve cómo viene cayendo, viene descendiendo desde arriba para reclamar la ofrenda. Hace poco preguntaba un compañero que cómo sabemos que es un quetzal y no un águila, porque muchos lo interpretan como águila. Pues es muy sencillo. Los colores y las características específicas, así como lo mencionamos en el MASA, pues también los tacuyos eran muy hábiles para con detalles a veces muy sutiles, pero muy significativos, indicarnos exactamente lo que querían mostrarnos. Y en este caso sabemos que lo que vemos ahí es un quetzal. En primer lugar, me gustaría mencionar el penachito, esas greñitas que tiene así como hacia adelante, pues el quetzal tiene esa cualidad, ¿sí? Está muy, su cabeza, sus plumas en la cabeza están así como o sea, su cabeza es pequeñita, pero se ve mucho más cabezón, porque tiene un penacho así muy bonito de plumas así todas erizadas, que le da un aspecto muy peculiar al quetzal. Y bueno, el color, ¿sí? Aquí vemos el color que es una especie de verde olivo, casi amarillo, ocre, que sabemos que en la antigüedad, pues sí, el color que estaba ahí, pues era un color más verde, ¿no? El color, los pigmentos azules de este documento se han ido degradando y nos han hecho algunas modificaciones en los colores. Y la cola larga y algunas otras cuestiones que tiene este animal, pues son los que nos indican que lo que vemos ahí es un quetzal, que son totalmente distintos a las águilas, como se dibujan en los Amoshtin. Entonces vemos al quetzal descendiendo, porque el quetzal además simboliza lo bello, lo valioso, la abundancia, todo esas cuestiones buenas, vamos a decirlo así, que puedes obtener o que se esperan obtener precisamente a través del trabajo y del ritual, pues está presente en el quetzal y decir que un quetzal desciende para reclamar nuestra ofrenda, bueno, pues podemos imaginar que nos están mostrando aquí pues una especie de reciprocidad, una especie de respuesta que podemos obtener, insisto, con nuestro trabajo personal de ritualidad. Imágenes cargadas, cargadas de simbolismo, porque, como decías, en la parte inferior hay toda una ofrenda completa, donde hay alimento, donde hay elementos de la ritualidad, que son justamente, como bien lo decías, esos elementos de ritualidad son los que marcan la diferencia entre el tiempo común y el tiempo mítico, sin duda. Son los muros que separan el flujo del tiempo de vigilia del tiempo especial. Y aquí nos indican ese tiempo especial, una noche en la que tenemos todos, cada uno de esos elementos tiene poder, ¿no? Empezando por los tamales, ya me gustaría, los tamales no sé explicarlos en la imagen de arriba, pero como decías, esa carne sagrada y el chocolate, el cacahuatl, que todavía se bebe, que dándole una continuidad a lo que sabemos con toda certeza acerca del pulque y cómo se le añadían cuestiones, estoy seguro, como pasa hoy, que ya incluso existen los chocolatitos, esos mágicos que venden por ahí, que tienen este contenido de los hongos de Oaxaca, ¿no? Que ahora los combinan con chocolate. Estoy seguro que en la antigüedad, pues, le ponían ese tipo de elementos a la bebida, segurísimo, ¿no? A un cacahuatl, que ya de por sí el cacao es un estimulante y sobre todo también estimula partes demasiado específicas, ¿no? Por ejemplo, estimula el aspecto sexual por las sustancias que hace que a nivel cerebral, tanto a través de neurotransmisores como de otros estímulos que genera, logra que la parte sexual se estimule muchísimo, que es el motor, por ejemplo, de las experiencias tanto de meditación como creativas, como previas a irse a la cama y dormir. Creo que no estaría mal tomarse un cacahuate, ¿no? Y tiene todos esos elementos asociados a esta imagen, los 9 ojos estelares ahí arriba en una noche, que además tiene algo muy excepcional esa imagen de noche, porque venimos de otra imagen de noche continua.
O sea que estamos en una fase en donde 2 noches continuas se nos está pidiendo poner atención a esta clase de rituales. En la imagen de arriba sí me gustaría mucho explicar cómo en el caso de los tamales, que esos tamales que son la carne de Tonacatecuhtli, porque además de que son el maíz en sí mismo, pues son el portador del tona para el ser humano, pero también el portador del conocimiento, ¿no? El arte de la nixtamalización es el complemento de todo el trabajo que se hizo para desarrollar el maíz a lo largo de milenios, ¿no? No sería suficiente el esfuerzo de desarrollar el maíz, de crear el maíz, porque no existía, es una planta creada, si no existiera el complemento, ¿no? Si ustedes agarran hoy, por ejemplo, una bolsa de Doritos, van a ver que atrás dice maíz nixtamalizado. Van de la mano los procesos. En donde quiera que vean tortillas, totopos, productos derivados del maíz estilo anáhuac, está la nixtamalización. Entonces ahí en esa vasija hay saber, hay conocimiento, hay continuidad con los antepasados y la carne de Tonacatecuhtli que está en nosotros, ¿no? Y como bien dices, sí, el copete es lo que hace inconfundible el quetzal, inconfundible. O sea, no, una vez que lo conocemos, ya pueden incluso quienes tengan dudas, vayan y busquen un video quetzal y vean exactamente el copete, lo van a ver claramente ahí, y las franjas de colores que tienen las alas y en la cola, bueno, ya no dejan lugar a dudas, ¿no? Ese quetzal está siendo como símbolo, ¿no? Y yo le voy a dar una interpretación particular en el contexto de esta trecena, porque si se dan cuenta, ayer tuvimos ese descenso primero a Mictlán, pero hoy la noche de abajo nos da continuidad, quiere decir que estamos dentro de ese mismo proceso. Y aquí es donde podemos juntar muy bien la conciencia que volvemos a tener hoy con la indagación científica que se ha hecho, porque si venimos de un ciclo de buen descanso, es decir, hemos estado durmiendo, es más fácil por ejemplo, si en la jornada anterior le dedicamos tiempo, en el curso de Miklan hicimos mucho énfasis en eso, ¿no? Dedicámosle tiempo de calidad a este tonal y a partir de Macuiri Miquisqui, dediquémosle tiempo a dormir, a descansar y llegar al sueño REM. Si tenemos esa continuidad, hoy el Quetzal va a descender porque hay descanso, entonces inmediatamente quizás 2 horas nuestro cuerpo nos pida de descanso, pero a las 2 horas siguientes volveremos a entrar a fase REM. Y si nos tenemos oportunidad de dormir otras 6 horas, vamos a tener 3 horas de sueño REM que van a hacer precisamente ese descenso del Quetzal para mí en este contexto del Mictlán, de una coordenada tan Mictlán, en una trecena tan Mictlán y de casa oscura, con el fuego interior, me hace pensar que ese Quetzal va a descender y sobre todo me va a traer el conocimiento, el autoconocimiento y el conocimiento ontológico que me permite realmente interpretar lo que estoy viendo y hacer que mi vida tenga un buen tránsito y sobre todo halle ese hilo de seguimiento de desde mi esencia, desde lo que yo verdaderamente soy, de lo que esa fuerza primigenia impregnó en mí y que en la medida en que yo le dé cauce, en todos los planos restantes de mi vida tendrán plenitud, tranquilidad y podré fluir en la vida, que al final es el propósito del Tonalámatl. Enseñarnos a conocer el flujo nos lleva de cerca a tocar el flujo del tiempo y del espacio y nos ayuda a vivir en él. A veces navegando, a veces hay que pegarse a la orilla porque viene el chorro de potencia, ¿no? Más fuerte que nos puede llevar ahí de corbata, y a veces nos podemos agarrar y subirnos en él y fluir en él, ¿no? Pero en general siempre el Tonalámatl nos estará enseñando a vivir en tiempo, espacio, forma, en planos, tanto el onírico como la vigilia. Siempre el Tonalámatl nos estará representando esa guía con sus glifos, con sus númenes, con su profunda noción de lo que implica el número, que es la parte racional, que es la parte que también le da un sentido muy importante a nuestra vida, pero que tiene un complemento, que es la parte intuitiva, la parte creativa. Así que hoy es un tonali muy completo porque nos pide evocar el pasado, el conocimiento, lo que somos, nuestra carne, nuestra corporalidad, hacer el ritual, pensar en la nocturnidad,
venimos muy preparados para la nocturnidad porque recuerden que desde que inició la trecena teníamos en las imágenes mánticas un personaje femenino, tuvimos un doble personaje femenino también en la coordenada número 4 combinada con el Tlahuistlampa, y hoy seguimos también en la nocturnidad, que es territorio de la parte femenina, y ahí es donde podemos esperar que descienda el ave maravillosa como símbolo. Eso quiere decir que se consume el conocimiento, que yo tenga la disponibilidad, por eso pongo la ofrenda, estoy marcando que yo tengo la disponibilidad de recibir conocimiento nuevo. No me voy a aferrar, como muchas veces nos ha comentado Lili, no, no hay por qué aferrarnos, ¿no? Es precisamente lo que se nos pide, no aferrarnos a lo que hemos sido siempre, sino abrirnos a lo nuevo. Eso es aprender a aprender. Y eso es también lo que nos están enfatizando hoy, abrirnos al nuevo conocimiento para que ese quetzal descienda, y para eso pondremos nuestra ofrenda. Así que un día muy prometedor que creo que podremos gozar y disfrutar muy bien, y que podremos sobre todo esperar ese quetzal, ¿no? Hay tiempo para preparar nuestra ofrenda, hacer toda esa conciencia. Esperemos al quetzal, que el quetzal quiere descender, nada más hay que propiciarlo. Así es, ahorita que hablabas de los ritos, ¿no? Y de la ritualidad, pues ciertamente los ritos, pues son esa puesta en escena del mito, ¿no? Entonces, si estamos en esta nocturnidad y como ya nos dijiste, Rolando, seguimos trabajando en este espacio onírico, pues, oye, yo voy a ir ahí a comerme un venado, a tomarme un chocolate de ese que dices que está muy poderoso, y voy a llevar mi ofrenda de tamales para que con los que me encuentre ahí les convide, ¿no? Y si comer algún animal me va a dar los atributos o las propiedades o la gracia que tiene ese animal, pues imagínate, si me como un venado, uff, me voy a poner más solar y voy a ver más allá de lo evidente. Ojos Tecpatl. Ándale, A ti que te gustan entonces, mucho los Tecpatl, vas a tener ah, ojos Tecpatl. imagínate, no, hombre, de verdad que ese quetzal me va a descender y me va a dejar de regalo una pluma. Fíjate que es muy bonito pensar en cómo los mitos, hay historias, hay personas que viven escenas que pueden resignificar, ¿no? Tenemos un conocido, un amigo del Tlacuilo que dice que fue a un lugar en donde había quetzales Mm. y bueno, pues no, no está permitido que tú te lleves algo de ahí o Y pero es que él delito. estaba, ¿eh? Sí, está penado. Está penado, pero platicaste, ¿no, Tlacuilo? Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo? Nada, pues me platicó este amigo que estaba en Costa Rica precisamente. Pues bueno, la intención era precisamente poder ver los quetzales, ¿no? Y que incluso hay un parque nacional dedicado a eso, y que fue a ese parque y pues nunca vio un quetzal, ¿no? Jamás lo vio. Pero que luego en otro lugar, en un lugar donde menos te lo esperarías, que era la parte trasera de un restaurante, en la carretera, ahí había precisamente en el patio, en la parte de atrás del restaurante, el patio, pues selva, ¿no? Pero tiene aguacatillo, y el aguacatillo pues es lo que más come el quetzal. Y ahí, en ese patio de ese lugar, ¿Restaurante? le fue permitido precisamente observar pues de cerca, pues a lo mejor no aquí a un metro, pero sí a una distancia razonable para que el animal no volara, no se espantara, pudieron ver el quetzal. Y él se acercó en un momento cuando el quetzal ya había volado, se acercó para recoger un aguacatillo que se le había caído al quetzal, que se lo estaba comiendo, y en ese momento cayó una plumita enfrente de él, una pluma larga de la cola del quetzal. Entonces, bueno, pues, Entonces, y sí, sí, hasta la gente, es que hasta la gente que estaba ahí le dijo, oye, pues la verdad, ahora sí que te la dio, te la Le otorgó, descendió el quetzal, o así, sea, así como exacto. llévatela, pues así. no, pues, ¿cómo no te la vas a llevar, no? Una historia pues muy interesante que, bueno, algún día me Mágica. gustaría que nos la contara él de manera personal, porque obviamente pues yo estoy dando el resumen, ¿no? Sin toda Ujú. la parte emotiva que él transmite cuando lo cuenta, ¿no? Porque es muy interesante. Y lo padre, pues es que además, pues el valor simbólico que tiene esa, no solamente haber conseguido una pluma de quetzal, tenerla, sino el hecho de que prácticamente, pues como le dijeron la gente local, pues prácticamente se la dieron a él, ¿no? Que no era muy común, pues, ese tipo de ocurrencias. Entonces, bueno, pues ahí está la anécdota.
contada de Esa fue manera. ajá, una tonalcidencia y que alude a esta imagen, ¿no? Ese descenso del Quetzal que le regaló esa pluma. Entonces, imagínate, si nosotros vamos resignificando nuestro día a día, podemos ver esta magia que está presente, que sí existe, ¿no? Y él puede decir que el Quetzal descendió y le regaló una pluma. Entonces, pues nosotros en el mundo onírico podemos ponernos esa pluma, aunque esperemos un poco más de tiempo para que verdaderamente un Quetzal nos regale una. Imagínate qué dicha, ¿no? Qué bonito suceso, una experiencia de verdad Único, mágica, así es. única, exacto. Bueno, pues yo les quiero leer el conjuro que queda de esta manera. Nejni chicuase masa, destello luminoso, despliegue de colores al encuentro con Tlaloc. Yo soy la inteligencia divirtiéndose en el Mictlán. Soy la vivacidad en los sueños. Yo soy el que sabe ver que siempre es aquí ahora. Soy luz, amor. Nejni Moyolini Masat. Gracias, Lili. Excelente. Pues bien, ahí están las ideas. Hoy es un día muy especial, como pueden ver, como todos los tonales son especiales, ¿no? Pero siempre que llegamos al final de las transmisiones y una vez, como que comenzamos a sopesar todo lo que se comentó y justamente siempre confluye todo en el conjuro, pues es cuando comienzan a generarse esas ideas de cómo podemos ocupar todo esto que comentamos y que está presente en esta coordenada, pues para que el día de hoy sea más provechoso, porque esa es la intención tanto del Toalpowali como de estas sesiones matutinas, tiene esa intención, ¿no? Que nos vayamos con algo de información valiosa para poder precisamente enriquecer nuestro día a día. Y antes de despedirnos, pues comentar que bueno, pues ya estamos prácticamente a la mitad de nuestra primera temporada de curso 2023, con el curso de Mictlan ya bastante avanzado. Afortunadamente ha tenido un éxito pues tremendo, la verdad, y ya estamos incluso a punto de anunciar la segunda emisión, Puesta en escena. la segunda edición exactamente de este curso, porque muchas personas pues se quedaron con las ganas de tomarlo. Y bueno, pues pronto estaremos anunciando una nueva edición para que se puedan empapar de esta interesante temática de precisamente de la experiencia onírica vista a través del Semanáhuac y pues también con muchas técnicas y cuestiones culturales y científicas para ayudarnos a comprender mejor el mundo de los sueños. Pero bueno, creo que Rolando es el más indicado para darnos un resumen y que dejarnos picados para que se inscriban al siguiente curso. Sí, yo creo que pronto repetiremos el uno y nos vamos por un 2 porque hay mucho todavía que explorar al territorio de los sueños, hay mucho que aprender de Mictlán. Y creo que lo más importante es que justamente el Tonalámatl nos ayuda, nos lleva de la manita todos los días para ir transitando, nos va indicando qué hacer para que nuestra existencia y nuestra continuidad de conciencia se eleve. Entonces, creo que esta experiencia ha sido formidable y Se congeló, Sí, se congeló. se fue al Ya, Mictlán. se fue al mic. Vamos a ver si vuelve. Si no, bueno, pues aprovechar el momento para que nos comentes, Lili. Tu curso apenas lleva 2 sesiones, así que todavía se pueden inscribir sin ningún problema y aprovechar lo que ya se dio en las 2 primeras sesiones, porque están colgadas los videos de estas sesiones en el grupo privado de Facebook de quienes se inscriben al curso. Así que platícanos, Lili, qué es lo que vamos a ver en este curso que apenas inició. Bueno, aquí lo interesante de este curso es lograr el autoconocimiento a través de conocer los mitos. Como ya han visto en las últimas lecturas, pues yo he podido hacerles un acercamiento al conectar, ¿no? Lo que las imágenes nos pueden detonar relacionado con los mitos, porque ciertamente estas imágenes que están en el Códice Borgia y que están en el Tonalámatl,
pues es el lenguaje escrito, ¿no? Escrito a través de imágenes. Pero también estaba la oralidad y todas esas historias, todos esos relatos que guardan los saberes sagrados. Entonces, poder conectar las imágenes con esos relatos, pues nos permite conocer más esta filosofía y conocernos más a nosotros mismos. Esa es la intención. Entonces, pues están invitados. Los que ya están inscritos, pues ya estamos aquí en ese ejercicio, y los que no se han inscrito y quisieran participar, pues adelante. El hecho de que se llame Mitos 2 es porque es una secuencia que vamos dando, ¿no? En los cursos, pero no quiere decir que si no tomaste Mitos 1, no puedas tomar Mitos 2, no, en este caso no. En este caso puedes tomarlo en el orden, ya sea Mitos 2 y luego Mitos 1 o Mitos 1 y luego 2. Porque bueno, también a petición de varios que nos han escrito, yo creo que habrá una temporada de volver a contar con ese curso de Mitos 1, ¿no? Pero Claro. bueno, la invitación ahí está. Y el conocer los mitos de toda esta tierra que se llama América, pues de verdad es magia pura. Hay muchos, muchos, muchos mitos. Entonces, pues estamos en esa tarea. Un gusto compartir. Muchas gracias, Lili. Y el tercero de los cursos que inicia el próximo 1 de marzo es el de Tonalpohualli, también en su segunda parte, porque ya tuvimos el primer curso de Tonalpohualli, donde desmenuzamos todos los detalles de, pues, básicos, fundamentales para comprender el Tonalpohualli y sobre todo el Tonalámatl. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en la parte mántica, en la parte simbólica y en la parte conceptual y filosófica, porque todo eso está contenido precisamente en las imágenes. Y vamos a también a pasar del Tonalámatl, de las páginas del Tonalámatl, a relacionar esas imágenes, a ligarlas con otras secciones de los documentos mánticos, de los códices adivinatorios, como se les conoce, para que podamos ver de qué manera se relacionaban entre sí y se ligaban estos conocimientos. Y no eran libros que se leyeran del principio al final, como lo hacemos ahora, sino que eran instrumentos de consulta que, de acuerdo a la consulta precisamente que se quisiera hacer, bueno, pues se leía una u otra sección, depende qué es la información que estuviéramos precisamente buscando para ayudar al consultante. Entonces, bueno, pues los miércoles de 7 a 9 a partir del 1 de marzo, un curso de 8 sesiones, Tonalpohualli 2, están invitados. Bueno, aquí mencionar que aquí sí es necesario haber tomado el curso primero, porque bueno, pues ya vamos a partir de la base de que ya conocemos todo eso para poder continuar. Así que también en los próximos días estaremos anunciando prácticamente, pues no sé si paralelo a este o tal vez inicie un poco después. Tenemos que acomodar la agenda porque está bastante nutrida Mm, para estas próximas 2 trecenas, para poder precisamente recibir y dar en paralelo el curso 1 y 2, para que quienes estén interesados en tomar no se tengan que esperar varios meses para tomar el otro, ¿no? Así que bueno, pues están invitados los 3 cursos y estos y los que vienen, y cualquier duda que tengan acerca de nuestros cursos, escríbanos a caltona.cecipac@gmail.com, donde estaremos encantados de responder todas sus preguntas y resolver sus dudas acerca de estos interesantes cursos para que complementan mucho tanto las lecturas de la mañana como pues todo el conocimiento que compartimos, particularmente sobre el Tonalpohualli y sobre los Amoshti. Y no me resta más que agradecerles su atención a esta sesión, Chicuase Masa. Gracias también por compartir. Pasen a nuestras redes sociales a, a consultar nuestras publicaciones, nuestros textos, nuestras imágenes, eh, y a YouTube, donde se pueden suscribir, pueden dar like, y también ahí ya van a ver que tenemos prácticamente todos los tonalis ya. Estamos a muy pocos días de completar esa misión de tener todos colocados en YouTube. Y bueno, pues ahí también pueden consultar cualquier tonali que se les ocurra para que tengan acceso a la información y a los comentarios que hacemos todos los días. Muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando. Creo que ya no apareció. ujú. Algún problemilla se le fue, pero bueno, alcanzamos a terminar el programa con él. Un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan también desde Facebook Live y en YouTube.
Que tengan un excelente día y un provechosísimo chicuase masa. Gracias. Hasta pronto.